Vamos a hablar sobre lesiones benignas y malignas de bulbo. Miren, la patología vulvar, la patología. ¿Aló? Bueno, les decía que la patología vulvar es tan vasta, tan amplia, que se ha creado pues, a nivel mundial, inclusive hay organizaciones mundiales, hay sociedades científicas mundiales que se encargan de investigar, difundir el manejo, el protocolo sobre patología vulvar. A nivel mundial existe la ISSD, la International Society for Study of Vulvar Disease. En Latinoamérica existe la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvar y hace 8 años creamos nosotros la Sociedad Peruana de Patología Vulvovaginal que se encarga justamente de difundir, de manejar, de actualizar los protocolos que se refieren a toda esta patología que antes todos bypaseaban esta patología. A veces los ginecólogos lo mandaban al dermatólogo, los dermatólogos al oncólogo, ahora ya está el manejo de esta patología que pues ya lo manejan. Los ginecólogos manejamos esto muy bien y los dermatólogos también ya tienen que hacer por lo que presenta la patología y pues lo manejan convenientemente. Bien, entonces no hay que pagar la luz. Para recordar un poco la patología de la vulva. Aquí estamos la región inguinal, los labios mayores, los labios menores. Miren cómo los labios menores se distinguen en 2 labios para albergar en su seno el clítoris, labios menores. Esto es el vestíbulo vulvar. Acá hay una línea poco perceptible que luego lo vamos a describir, que divide entre este tejido, que es un polo estratificado plano queratinizado igual que la piel, y este tejido interno que es prácticamente mucosa, donde hay un epitelio poliestratificado no queratinizado. Miren en el vestíbulo vulvar cómo alberga el orificio, el meato uretral, el introito vaginal. En todo la región vulvar y perivulvar hay glándulas diferentes que son causa de patologías. Todas las glándulas en todo el organismo son susceptibles de obstruirse. Si se obstruye el canal, el torno de una glándula, van a ocasionar los famosos quistes, ¿no? Entonces, aquí tenemos varias cuyos Hola. Sí. Una promesa. Yo estoy ahorita no sé si hablamos ustedes, ¿no? Soy el profesor principal del Consejo de Facultad Electa. Estoy seguro que esto lo vamos a solucionar apenas entre el nuevo decano. Cualquiera que sea el decano, yo obviamente estoy en una lista, ¿no? Cualquiera que sea el decano, yo voy a exigir que cambien esto. No puede ser posible que estemos interrumpiendo la clase por una cosa tan barata. Hasta yo no puedo donar un litro para ir, sin embargo, tenemos este tipo de problemas tontos, ¿no? Es verdad que es una cosa tan sencilla de resolver, y las autoridades, pues, es que también ustedes tienen que reclamar, pues, diplomáticamente también. Necesitamos un micro, por favor. Seguramente que les van a hacer caso, esta cosa no cuesta nada. Ya, entonces, a ver, ojalá que no se me lo haga. Les decía pues que aquí hay un montón de glándulas, ¿no? Glándulas, por ejemplo, acá sudoríparas, glándulas pilosebáceas, hay glándulas mayores y glándulas menores. Las glándulas mayores
solamente conocen acá. Por ejemplo, acá en este nivel se conoce la glándula de Bartolino, que se tiene de obstruirse y ocasionar el quiste de Bartolino y el absceso de Bartolino. Acá tenemos otra glándula uretrado de Skene, que también tiene obstruirse y esta obstrucción ocasiona pues el quiste de la glándula parauretrada de Skene. Y aquí en el meandro del vestíbulo pulmonar hay una serie de glándulas de 10 a 12 glándulas vestibulares que susceptibles de obstruirse y la obstrucción causa pues los famosos quistes vestibulares. Como ven ustedes, todo esto ocasiona quistes y por fuera también, pues se obstruye un quiste pilosebáceo, puede ocasionar un quiste sebáceo o un quiste pilosebáceo. Entonces, esta es la anatomía que siempre debemos describir. Por favor, tienen que cada vez que examinen a una paciente ginecológica no deben obviar el examen a la inspección. A ver, un poquito más para que entiendan lo que es la línea de Hart. Aquí hay tejidos diferentes. Es esto de acá, nos refieren por estratificado, plano, queratinizado. Y lo que está por dentro es el vestíbulo tejido. Es un tejido estratificado con glucógeno, bastante glucógeno, muy diferente al de acá. Por lo tanto, las patologías de acá son diferentes a las patologías del vestíbulo. Aquí hay glándulas vestibulares, como digo, de 8 a 12, esto se pueden obstruir y ocasionar vestibulares. Deben entender siempre, chicos, deben entender la normalidad de las cosas, así como les digo, por ejemplo, para saber lo que es un flujo vaginal patológico, un descenso vaginal patológico, tienen que conocer lo que es un flujo vaginal normal. Igualmente aquí, esto se llama una hipertrofia de los labios menores, ¿no? Todo esto existe, ¿no es cierto? Y es motivo de consulta a veces en ginecología. Y que esto es pacientes, esto forma parte de las particularidades que afecta a la mujer y que no necesita mayor tratamiento estético. Actualmente se hace cirugía ginecológica estética y hacemos esto, pues recortamos los labios. Cualquiera no puede recortar estos labios. Hay técnicas especiales que si no lo saben hacer van a ocasionar dispareo y le van a ocasionar dolor cuando tienen relaciones sexuales, porque lo que hacen es estirar esto y hacer un corte aquí y coser. Absurdo, o sea, no se puede hacer así, se retrae y causa mucho dolor. Por lo tanto, si vemos una hipertrofia de labios menores, esto es normal y a veces hay un poco de inflamación por el próstata, pero generalmente pues, no causa mayores molestias. El diagnóstico de la patología vulvar dice que generalmente las pacientes con patología vulvar tienen por estas molestias, ¿no? Por prurito, ardor, dolor, pulmón, síntomas urinarios. Estas son las molestias por las cuales las pacientes vienen a consulta. Entonces nosotros tenemos, como en toda enfermedad, hacer una amplia anamnesis y buscar pues ampliar las características de cada molestia. Por eso, ya me molesté. A ver, ¿me escuchan a fondo, cierto? Voy a terminar disfónico, pero es una promesa de los micrófonos, una responsabilidad. Bueno, les decía que, por ejemplo, los antecedentes. Es importantísimo la anamnesis, chicos, nunca va a pasar de moda la anamnesis, el interrogatorio. No es como en Estados Unidos, llega una paciente y al tope ya hace su batería de análisis sin siquiera haber examinado o interrogado, ¿no? Nosotros al martillo conversamos, hacemos una buena análisis y examinamos bien a la paciente, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que vienen con problemas, por ejemplo, de prurito, con todas estas molestias, y tenemos que saber de cuándo lo tiene, cuánto lo tiene, en qué momento, si esa molestia se relaciona con algo, si calma con algo, si se intensifica con algo, qué tratamientos ha recibido, si estas lesiones o molestias
las tiene en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, líquen plano. El líquen plano por lo menos tiene una mujer con una lesión en la vulva, pero también tiene otras lesiones pues, en la cavidad oral o en otra parte. Moluscos contagios tienen en la vulva, ok, pero ven que tienen en otras partes del cuerpo. Esa es la anamnesis que tenemos que hacer. Antecedentes obviamente son muy importantes. Por ejemplo, una paciente que viene con patología vaginal, con flujo vaginal recurrente. A veces nos mandan subespecialistas que ponen patología vulvar, nos envían pacientes que han recibido múltiples tratamientos por flujo vaginal. Donde se encuentran todas las cremas y todos los óvulos del mundo y nos las envían a nosotros. Entonces nosotros aplicamos un protocolo pues, que empieza por una anamnesis. Y varias pacientes he logrado determinar el motivo de este flujo recurrente preguntándoles sobre sus hábitos sexuales. Por ejemplo, usted sin temor, sin vergüenza, podríamos comentar, confesarnos qué hábitos sexuales tienen. Por ejemplo, las últimas pacientes que he tenido a este respecto referían que tenían sexo anal y vaginal al mismo tiempo, ¿no? Pero se penetraban por el ano y después penetraban por la vagina. Entonces nadie de anteriores especialistas le había preguntado algo tan simple como esto. Era la causa del flujo vaginal recurrente. ¿No? Entonces simplemente lo que se le hace, se le pide es que cambie sus hábitos. Y esa era la causa, no necesitó mayor tratamiento que de modificar sus hábitos sexuales. Bien, entonces el examen ginecológico para determinar una patología vulvar es lo que siempre, ¿no? se pide. Pero algunas cositas, por ejemplo, hacerlo obviamente en un paciente en un ambiente adecuado, usar lupa a veces para determinar, para diferenciar las lesiones dermatológicas de la vulva. A veces utilizamos una lupa para magnificar las imágenes y diferenciar, por ejemplo, un líquido escleroso de un litígeno, por ejemplo, ¿no? Y algunos estudios complementarios como la biopsia vulvar, no hay que tener temor de hacer una biopsia vulvar cuando tenemos una duda sobre el diagnóstico. Esto es una clasificación de las tumoraciones vulvares, las que están en check, las que vamos a revisar, las dermatológicas, clasificación de la ISSBD, que es la organización mundial que se encarga de estudiar la patología vulvar. Empezamos. Simplemente esta es papilomatosis escamosa vestibular. Le decía que es el vestíbulo, ¿cierto? Diferente tejido esto que está por fuera y que está por dentro. Estas son unas nodulaciones que las mujeres a veces las notan, las sienten al tocarse y piensan que es una enfermedad, es una patología aguda. Los que no conocen esto y no saben diferenciar lo que es el vestíbulo, no saben diferenciar lo que son estas micropapilomatosis que miden menos de 5 milímetros y que a veces ni siquiera molestan, A veces arde, a veces causa un poco de dolor, pero la mayoría ni molesta. Viene simplemente la paciente porque le molesta su presencia, porque lo notan ahí y piensan que es algo malo. No hagan nada, por favor. Estas son las medidas a veces del vestíbulo vulvar que se llaman un poquito, simplemente son los grandes papulares que no tienen ninguna importancia. Si alguien le quema esto con láser simplemente por ganarse el procedimiento, le hacen daño, dispareunia. ¿Okay? Entonces, a veces se ven obligados a utilizar porque en verdad les molesta, ¿no? En este caso, yo utilizo el láser un poco más caro, pero sí un poquito de ácido tricloracético, que es lo más suave, quema menos, hay que darle más dosis, pero va muy bien con ácido tricloracético. Pero si ustedes preguntan qué hacer con esto, no hagan nada, por favor. El tumor de Bartolino sí es una patología más frecuente. Quiero que ustedes se graben su diagnóstico y su manejo. En primer lugar, lo que hay que determinar ¿es un quiste de Bartolino o es un absceso de Bartolino? ¿No? Un quiste de Bartolino pues es la obstrucción del conducto como todo, pero se acumula moco solamente.
moco estéril y generalmente son asintomáticos. Los pacientes lo tienen y lo ven ahí y lo notan y el médico a quien recurre le diagnostica el quiste de Bartolino. Pues se ve muchas veces tentado a sacarlo, pero lo tiene ahí, a veces ni crece, ahí lo tiene. Hay que simplemente hay que observar. Pero cuando es un absceso, sí es diferente. El absceso igual es una obstrucción del conducto, es 3 veces más común que este quiste, pero sí causa pues molestias. Hay una acumulación de pus, hay dolor, hay hinchazón, hay trombosis, es más grande que un quiste. Y el patógeno más común es Escherichia coli. Antes se decía que era el broncoco. Y la respuesta de la nueva pregunta de examen era el broncoco, ahora no. Ahora los cultivos han cambiado y es el E. coli el más frecuente, pero sigue siendo polimicrobiano, ¿no? El estafilococcus, etc. Y sigue siendo también por acá el gonococo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esto? Hay que prevenir ciertas veces frecuentemente. Si tiene un quiste de Bartolino pequeño, baño de asiento, no hacemos mayor cosa, hagamos algo antiinflamatorio. La idea es desobstruir el conducto. Desobstruir el conducto. Cuando es pequeño, el conducto se obstruye porque hay déficit, hay un poco de grasita por el conducto y eso es lo que hace que se almacene la secreción y se forme el quiste. Entonces, sencillo, pues, damos un poco de calor para liquefactar esa grasita y permitir que la glándula evacúe fácilmente esa producción. Se resolvió el problema. De todas maneras, hay que evitar ropa ajustada, la licra, por ejemplo. Algunos pacientes tienen progresión genética. Si se le ha presentado una vez, lo más probable es que lo pueda volver a presentar, más riesgo, pero pues hay que tomar medidas de. Oye, bien, ¿cómo se soluciona el absceso de Bartolino? A veces, lo que hace a veces la emergencia, también los residentes que no saben, los que no saben a veces hacer una marsupialización, una cosa tan sencilla, lo que hacen es aspirar con una aguja o drenarlo así nomás. O sea, piensen que así se soluciona el problema. Vuelve a llegar. Entonces aquí está saliendo pus, es un absceso de Bartolino. Lo ideal es hacer esto, ¿no es cierto? Lo que la diferencia se muestra acá, hacer una marsupialización, hacer un cortecito acá y le ponemos puntos tratando de que esta mucosa que es realmente la pared, lo que se hincha, chicos, es el conducto. La glándula es un tejido que está en el fondo y no tiene espacio. Lo que se hincha es el conducto, el canal es lo que se hincha. Entonces, lo que tratamos de unir es esta pared con puntos de cripta, digamos como un neoconducto, ¿no? Y como cortamos acá y le ponemos puntitos de script en ambos lados. A veces hacemos un puzzle para sacar un poquito más, pero que realmente lo hacemos con puntitos separados. De esa manera ya no se puede evitar. A veces vuelve a presentarse. Entonces, cuando hay pacientes que hacen rechazo 2 o 3 más hospitalizaciones, optamos por la quistektomía, o sacar el quiste totalmente. Es un procedimiento difícil, a veces muy engorroso, doloroso, obviamente tiene que realizarse en sala de operaciones, ya la bartolinectomía. Miren cómo le sacamos nosotros con anestesia peridural, cómo tratamos de que no se rompa el quiste y vamos sacando las adherencias poco a poco hacia dejar. Después hay un tremendo orificio ahí que dejamos y que tenemos que suturar plano por plano. Muy bien, les decía que cuando mide menos de 3 centímetros el quiste, sea quiste de Bartolino o absceso de Bartolino, podría solucionarse esto. Es una técnica que utilizaban nuestras abuelas, los baños de asiento, como hay algunas costumbres que han perdido en el tiempo y ahora son medicina basada en evidencia, ¿no? Los baños de asiento, y tenían razón, pues se sentaban sobre agua tibia y esa agua tibia liquefactaba la grasita que hay ahí en el conducto y permitía fluidificar y permeabilizar el conducto, ¿no? Entonces, obviamente cuando yo les digo que tengan baños de asiento, lo primero que tengo que decir es que sea un lavado pues perineal también, ¿no? Para que no vayan a hacer
sentarse ahí, si no todos el código van a la vagina. Bien, esto funciona. Hay otra patología frecuente que todos los moluscos contagiosos que son lesiones, todos los benignos, ADN, virus, que se puede transmitir, como dice su nombre, por contagio, pero a veces también pueden estar en contacto y no se contagian porque, como ustedes saben, hay mucha cosa relacionada con la inmunidad, ¿no? Uno se tiene más predisposición. Se pueden recibir en cualquier parte del cuerpo, a veces tienen así gran cantidad de veces únicas, ya tienen un tiempo de incubación de 2 a 6 semanas. Y la característica, como le digo, es este huequito que tiene en el centro, una umbilicación central. Esto es una característica del moluscos contagioso. Y no solamente se presenta en la zona genital o perigenital, sino también en la cara, en un nivel como estas niñas se presentan de esta manera. Y lo que sí se hace generalmente es observarlo, pero cuando queremos resolver rápidamente el problema, le raspamos estas lesiones y automáticamente desaparece, porque este es epitelio puro. A veces se resuelven solos, pero hay unos estudios, pues, como en este caso, que se curan después de unas horas haciendo el tratamiento, ¿no? En 1800 casos, simplemente con raspar superficialmente, obviamente. Yo lo hago esto con mis hijos. Superficialmente lo hago, le limpio y listo, ¿no? Y que se bañe, que se haga su lavado correspondiente. Cuando es 1 o 2, hay que dejarlo así nomás. A veces aumenta, pero generalmente desaparecen solos. Como les digo, son se autolimitan como son establecidos. Y ahora, el quiste del conducto es, como les explicaba, una de las glándulas mayores del conducto, glándulas ¿cierto? Las parauretrales, que son las que no se fijan al costado del meandro uretral. Las mayoría son pequeñas y casi hay que ser diferenciar pues con un artículo uretral o a veces, como en este caso, una vez me programa para hacer una pura quirúrgica del piso anterior. Programa para hacer pensando que este es un discoserio, no quiero colapso de tejido. Y pues yo voy a examinar ese detalle, ni siquiera voy a ver a mi paciente, resulta que era un quiste de la glándula, un quiste del conducto de esquema, ¿no? Esto está al costado del meandro uretral y no tiene absolutamente nada que ver con la vejiga, ¿no? Y no se da cuenta, pues, con la transparencia de la cabeza, ¿no? Esto se soluciona fácil, es más fácil para un quiste de vaginal o una partolinectomía, que es una señora operación. Estos quistes son más sencillos. Se pone anestesia, siempre en la operación suplemento, ¿no? Se le pone un poquito, ¿verdad? Vamos a explicarlo bien y pues se explica todo. Se pone sus puntos, siempre tratando de hacer un buen diagnóstico que no sea un quiste que compromete la huella. El quiste mucoso vestibular, como le digo, en el vestíbulo vulvar hay unas 6 a 8 a 12 glándulas vestibulares. Algunas tienen más, se reporta que hay casos de mujeres que tienen 100 glándulas vestibulares, y esto está relacionado con la humedad que se produce en la estimulación sexual. Hay algunas mujeres que con la estimulación sexual se humedecen mucho, es que ellas tienen muchas glándulas vestibulares, ¿no? Hay otras que no, son más leves, de repente tienen menos, ¿no? Pero eso está relacionado. Cada una de estas glándulas para humidificar la vulva y el tracto genital en las relaciones sexuales. Igual, cuando se obstruyen, producen estos quistes fibrosos, ¿no? Se encuentra repetida con el cilíndrico, productor de moco. Muchas veces son asintomáticos, no producen ninguna molestia, siempre la descubren a la palpación, la mujer. Y pues cuando son muy grandes, tratamos de extirparlo. Siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial, obviamente, con glándulas de skin, con los quistes de pero todo se diferencia por la
la ubicación nosotros nos damos cuenta de que es un quiste vestibular. El tratamiento de la extirpación y no hay ningún problema. Es sencillo de realizar. A veces no es necesario aplicar anestesia peridural, ¿no? A veces lo hacemos con anestesia local para ningún problema. Igualmente, en los quistes de inclusión epidérmico, ¿no? ¿Cuáles son los quistes de inclusión? Miren lo que sacamos este tuborcito, entre comillas, y lo que encontramos es grasa, ¿no? Es quiste de inclusión. O sea, por algún golpe, por un traumatismo, por los afectados, se produce un traumatismo en la piel y este epidermis se imagina. Entonces hay un atrapamiento del epidermis en el tejido. Entonces se produce un atrapamiento del epidermis, se hincha porque hay producción de moco, de grasa. ¿No? Y a veces inclusive hay glándulas pilosebáceas que se imaginan y ahí pues igualmente producen pues grasa y esa grasa es la que se acumula ahí y se forma estos tumores. Fácil, se diseca, se extirpa y no hay ningún problema. El quiste queratinoso también es, como les digo, también por un quiste pilosebáceo, en los labios menores, son pequeñitos, no hay ningún problema, son varios y se palpan igual como unos nódulos. Si les molesta, los sacamos. Por ejemplo, esto lo podemos escribir pues, con un poquito de anestesia, o si no ha sido, lo escribimos en el consultorio y ya deja de ser un quiste queratinoso. Cuando son más grandes, los extirpamos con anestesia local. Esto lo hacemos en el consultorio y no hay ningún problema. No hay consultorio, sino un tópico pues, donde se pueda aplicar anestesia local. Y los santos queratomas tienen estas lesiones oscuras, o son pápulas o virus de venitas dilatadas por una epidermis queratótica, que puede ser de color rojo violáceo. Muchas veces no molestan, pero ahora les están dando importancia pues, a la estética vulvar, de manera que también acuden por estas. Muchas veces les interesa, ahora a la gente les interesa sus genitales, ahora hay más actividad sexual. Hace 20 años no se tenía mucha actividad sexual, ahora sí. Antes se consideraba promiscuidad cuando se tenían más 4 o más parejas al año. Ahora que eso es normal, pero no, pues ya se perdió el concepto de promiscuidad, ¿no? Entonces, eso pues, ha condicionado que todas las nodulaciones y alteraciones vulvares sean identificadas y tengan importancia para la anatomía pura. Y las cositas que no causan mayor problema, acuden al consultorio y a veces lo tratamos. Por ejemplo, yo trato con un poquito de ácido hiperolítico, pero con láser, obviamente, el láser funciona muy bien. El láser quema ustedes saben, por milímetros y sacamos la lesión de acuerdo a la profundidad que tenemos. Esa es otra moda también que ya felizmente están sintiendo el mensaje, ¿no? El rasurado público. ¿No? Hace 50 años nadie se rasuraba, ahora todos se rasuran y ahora en los últimos años ya la gente, las mujeres están teniendo un poco más de conciencia respecto a esto, ¿no? Es una moda. Dicen que es inocuo, ¿no? Esto no está bien, o sea, todo tiene su función, el rayo público tiene su función, conserva el pH, que al secreto vaginal, etc. Tiene que ver con la humedad, etc. ¿no? Pero sobre todo en este caso el daño que puede ocasionar el rasurado, ¿no? El rasurado se hace con máquina de afeitar, se hace con cel, etc. Pero si ustedes ponen una lupa acá, estas son lesiones, estas son heridas abiertas. ¿Usted cree que si tiene relaciones sexuales con condón y esto no se va a manchar del semen? Supuestamente está que se protege, ¿no es cierto? Se hace con un preservativo. Pero el líquido seminal o las secreciones del varón, ¿usted cree que no se va a absorber? Hay por ahí estudios que indican que esto puede ocasionar ITS. Puede ser una infección de transmisión sexual. Por lo tanto, también es una moda que además, el hecho, todo está hecho para hacer una función. El médico viene además de
rozamiento repetitivo que se hace piel a piel, obviamente inflama la piel. Todo lo que causa inflamación hay tendencia de infectarse, si se agrega un término. Antes nadie se cortaba las axilas, también el vello axilar tenía su función. Antes el ser humano corría, ¿no? Y al correr deslizaban los brazos y el vello axilar también permitía deslizar más fácilmente los brazos. Ahora la gente no corre, ya bueno, no hace necesario el vello axilar, pero sí tiene relaciones sexuales, ¿no? Por tanto tiene que evitar. Policulitis se llama. Estos pólipos filoepiteliales que son generalmente son como las pieles de carnecitas, ¿sí? Generalmente son asintomáticos, no perciben, como les digo, por palpación. Se llaman papilomas como son pequeñitos y se llaman acrocordones cuando son grandes. Por estética se les puede sacar un pequeñito así, pero cuando son acrocordones así vienen. Es fácil los cortan. En una salida que tenemos de cirugía menor, sencillo es cortar y anestesia cara con un par de puntitos y viene la gente así, o sea, tiene veces vergüenza que no acude al médico por tener una cosita así y sigue creciendo y como que puede. Lógicamente no creo que tenga pareja esto porque pues que va a permitir que tenga esto que cortando ahí que podría molestar en ese orden, ¿verdad? Y fácil de solucionar. Acrocordones se llaman cuando son el herpes genital, también un tema que deben dominar ustedes, es categórico, cada vez es más frecuente, es fácil de diagnosticar, y también fácil de dar mucha molestia causa de herpes genital. Yo les digo a ustedes, a veces digo, herpes genital es igual a dolor. Nada causa más dolor que el herpes. Una paciente que llega al consultorio caminando con las piernas abiertas y que le duele, esta mujer tiene herpes genital porque se levanta el contrario. El VIH se transmite principalmente por el contacto de la que causa el labio, aunque también puede causar determinado que no solamente el VIH2 es sexual, sino el 1 también. No solamente por el sexo oral. Tiene un periodo de incubación de 4 a 10 días. La infección, cuando es por primera vez, causa mucha molestia. Lesiones multilaterales, musculosas, mucho dolor. Y cuando hay se puede inclusive ocasionar disturbia, fiebre, mialgia, cefalea, linfadenopatía local, criminal, etc. Muchas molestias puede causar cuando es por primera vez. Los pacientes que les digo que regresan, que ingresan al consultorio con las piernas abiertas y les con malestar general y fiebre. Lo más probable es que tenga un herpes genital primario. Cuando se pueden volver a infectar, entonces esa puede ser una enfermedad, ¿no? Entonces, hay que hacer. El diagnóstico es fácil, pues es muy fácil. Dependiendo del estadio de la evolución, encuentran las lesiones. Estas son lesiones testiculares todavía, lesiones testiculares, pero después se rompen. Y esas pulseritas son los que los funcionan. De todas maneras hay que hacer con simples y con chancoides cuando es una sola úlcera, pero estas son un montón de úlceras. Y si es demasiadas también hay que descartar erupciones medicamentosas. El diagnóstico, queremos saber si hace con un cultivo viral, con el PCR, con todo ello, y el tratamiento. Miren, si ustedes no le dan nada, como herpes va a sanar, salvo que se complique, porque son pocos casos que se complican, pero generalmente van a sanar después de un buen tiempo de sufrimiento. Entonces el tratamiento va dirigido a apurar la evolución de esto. Lo que se iba a demorar 21 días, en el tratamiento lo solucionamos en 5 a 7 días. Se soluciona rápidamente. ¿Qué le damos nosotros esto? ¿No? Nosotros le damos como aciclovir, paraciclovir. Y yo utilizo el aciclovir 400 miligramos de desardina o 200 miligramos de ciclovir. De 400 miligramos unas 5 veces al día le doy por unos 5 días y en 5 días la paciente que ingresó con las piernas de dieta regresa casi con todas sus lesiones secas. Generalmente se da 7
hoy en día, ¿no? Y obviamente tenemos, pues no se va a ir así solo a la paciente como mencionaba el plan. Tenemos que darle analgésicos, indicarle que se haga baño de asiento, ya no se va a hacer el baño de asiento con agua caliente, sería con baño de asiento con agua un poco fría, que le refresque, porque eso causa mucho dolor. Le damos un descanso médico, puede ir a estudiar a descansar con un descanso. Otra patología frecuente son los candilomas. Los condilomas que son infecciones epiteliales papulares causadas por VIH. Pueden ser simples, plaquitas nomás, o pueden ser pues tremendos condilomas, ¿no? Se encuentran en el vestíbulo, pene y dentro de la vagina. Lógicamente es una enfermedad de transmisión sexual. Algunas de ellas pueden realizar a una neoplasia celular, ¿no? Entonces ahora tenemos que evolucionar las dificultades. El diagnóstico es por observación, no hay prueba mayor, es tan evidente, tan característica estas lesiones que difícilmente se van a equivocar de que sea un condiloma. ¿No? Entonces, ¿cuál es la evolución de los condilomas? Obviamente tiene mucho que ver con la inmunidad celular, su evolución. En las gestantes, mayor frecuencia de tener condilomas. De alguna manera, el estado gestacional es unos cambios fisiológicos y inmunológicos que predisponen a muchas cosas, entre ellos a la infección del condiloma. Por cierto, ha querido que las mujeres expongan su vida en una gestación, así que a asumir más, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, los condilomas pueden estabilizarse, pueden desaparecer espontáneamente dependiendo de la cantidad de un 20-30%. A veces, en verdad, vienen a los pacientes con una lesión que les envían para cauterizarlos. Tenemos un mes, cuando ven no vemos nada. Es una cauterizarla. Así que estaba dando involuciones en la mano. Hay algunas que crecen, progresan, ¿no? El tratamiento miren cómo se presentan estas lesiones así pequeñitas, ahorita de la otra. Entonces, el tratamiento, hay varios tipos. Antes se usaba mucho la podofilina tiene el 30%, aplicación local, pero como una vez por semana, hasta la desapareció, y lavar con abundante agua, una o dos horas después. Bueno, todavía se sigue utilizando la podofilina, obviamente constantes no se puede utilizar, pero tiene ciertas molestias, quema mucho, resuelve más rápidamente, quema más rápidamente, evoluciona más rápidamente con podofilina, pero pues quema más a veces. Antes no tenía dolor, le quemaron con podofilina, ahora sí hay que caminar con dificultad porque le han quemado alrededor. O sea, hay que saber también aplicar la podofilina, ¿no? Poner un poquito de crema o de vaselina alrededor para que no le queme alrededor el dedo. Pero lo que yo utilizo es el ácido cicloroséptico, pues, de 80-90% de aplicación local, y eso le mando a preparar en las farmacias una fórmula magistral ahí ácido cicloroséptico de 80%, 10 centímetros cúbicos en intravenous, ¿no? Y le doy su tratamiento así como acá, un frasquito acá, y le tenía esos condilomas a la semana, cada semana le voy explicando y al final como a las 4 o 5 semanas y lo tengo, ¿no? Este casito de acá me es una gestante de 29 semanas que llegó al hospital con un condiloma gigante. No hay tiempo para contar todas las cosas, pero ahí el condiloma está por la vagina, por el perineal, etc. Estos casos tienen que operar, decisión quirúrgica, que no hay que quemar nada, obviamente tenemos forma. La operamos con los oncopsicólogos, una señora operación, sacamos todos los condilomas y al final le dimos término, ¿no? Le cuidamos muy bien el hito, después que era lo que estaba más expuesto, esa es la zona que circuncidamos, lo operamos muy bien alrededor, sin lacenar nada, de modo importante que le pueda pasar para mí, y después la controlé con todo tuvo su gestación y su parto a las 39 semanas sin ningún problema. 20 años teníamos. Doctor, ¿Sí? una consulta. ¿Existe alguna diferencia entre los tratamientos con aciclovir y
en ciclovía. Estás hablando en hertz. Ajá. En hertz. En cuanto al tiempo que se necesita, o la eficacia, o la sintomatología que... No, en verdad que a veces se dice que hay más respuesta y rápida respuesta con los otros, con pacientes, pero el ciclovía es lo que tenemos en el hospital, que es lo más barato, ¿no? Y más, ¿no? Lo otro son otras fórmulas que supuestamente ayudan a mejorar, ayudan a evolucionar más rápido el cuadro. Pero son alternativas, ¿no? Es para el herpes, no existe. Todos los episodios de herpes se pueden tratar más. ¿Perdón? Todos los episodios de herpes se pueden tratar más. Todos los episodios. Todas las recurrencias. Claro. Ajá. Como les digo, el herpes, si no se complica con una infección grande, involucionan solas, pero la condición enorme imposibilita ir a sus clases, ir a trabajar, etc. ¿no? Entonces, de 21 días que podría una no complicar evolucionar, te la reducen en 5 o 7 días. Muy bien, entonces, a ver, dolor, yo soy respetuoso del docente que tiene discurso. Dolor vulvar crónico. Todo lo que es dolor vulvar no es vulvodinia, ¿no? El dolor vulvar no es así, el dolor vulvar es aquel dolor por el cual viene una paciente pues, que le duele, que amerita una evaluación para descartar cosas orgánicas. Una vez que descartamos que haya una neuropatía, que haya procesos infecciosos, inflamatorios, neoplasios, neuropatía, traumas, como mutilación genital, femenina, estética y atrogenias, como algunas cirugías operatorias, que haya una quimioterapia o unas deficiencias. Una vez que descartamos todo esto, nos quedamos con la palabra vulvodinia. Ya eso es claro, ¿no? Dolor vulvar no es igual a vulvodinia, ¿no? Entonces descartamos todo eso y nos damos un modelo. Entonces se refiere al dolor vulvar crónico y linfático de menos de circulación, que puede ser localizada o generalizada, provocada, espontánea o mixta. Todo esto es lo que tenemos nosotros que determinar con este examen de acá, ¿no? Un examen de hisopo, ¿no? Entonces esto es prácticamente un diagnóstico de exclusión después de haber descartado todo esto. Y afecta al 4 al 16% de pacientes. Y en cualquier momento de la vida, la mujer que tiene un vulvodinia con dolor vulvar, esta mujer para pensando en su vulva todo el día porque le duele de verdad. En todo tipo de actividades siente su dolor mortificante y está pensando en eso. Ese es el dolor vulvar. Entonces hay factores condicionantes, ¿no? Por ejemplo, un dolor que inicia luego de una lesión primaria o una disfunción del sistema nervioso. Hay un ardor exacerbado por algunos desencadenantes. Esto también es considerado que se siente una biopsia en esta paciente que tiene vulvodinia, ¿ya? Hay un aumento en el número de nervios, hay un aumento de la sensibilidad, hay experiencias sexuales dolorosas, hay una mala relación de pareja sin deseo sexual, y todo esto lo tenemos que determinar nosotros. Tenemos que clasificar la vulvodinia. Es generalizada, es parcial, es localizada con esto. Nosotros empezamos a tocar para saber exactamente en qué parte le duele. Y bueno, yo también me llegó de pacientes y he logrado determinar esto y resulta que me converso, le hablo, y le pregunto en qué parte duele y no te duele por ninguna parte. Estoy presionando con todo no duele por ninguna parte. Al final llego a determinar que es una reacción al esposo más que una vulvodinia, ¿no? Entonces hay que explorar también las conductas de la paciente. Muy bien, entonces a causa del currículum vulvar hay todas estas que las dejo para que lo revisen, pero lo que tenemos que determinar es estas lesiones dermatológicas que antes los dermatólogos no sabían de esto y nos las mandaban al ginecólogo y también nosotros encontramos una patología dermatológica en la vulva y se lo bypaseamos a los dermatólogos no sabían, al final que la pobre paciente se quedaba en la casa, ¿no? Ahora con estas actividades científicas conocemos el manejo de esto. En primer lugar, el líquen simple crónico, ¿no? El líquen simple, las lesiones dermatológicas más frecuentes son el líquen simple crónico, el líquen escleroso y el líquen
tapizado de grasita ahí que la protege. Si se lo lavan a cada rato, obviamente, eso se va a barrer y empieza a picar. Se pica, le pica, se rasca, se engruesa, se vuelve a picar, se rasca y así un círculo vicioso. Y eso ocasiona infección, ¿no? El tratamiento de la piel se le llama antóxico y cuando es un protocolo infectar todos los amigos la mayor parte de las lesiones son bilaterales, algunas veces se ve más graves que la placa gruesa, escoriación, deshidratación, la caída del vello, les pica, se rasca, se gruesa, vuelve a picar, entonces ¿qué hacer? Romper ese círculo, ¿no? Darle antihistamínicos para que deje de picarle, ¿no? Baños de asiento también son útiles acá. Y tratamientos para evitar irritantes como calor, humedad, corregir la función de la barrera, esa barrera que les digo que se la quitan lavándose a cada rato. Y peor cuando se lavan con jabón Bolívar. En los comités de la clínica acá conversamos sobre la utilidad de los jabones de higiene íntima, ¿cierto? Son buenos los jabones de higiene íntima. En una conferencia yo veía que el doctor decía, no, ¿por qué hacerle caso a los laboratorios? Yo utilizo jabón neutro. Pero todo es jabón neutro, ¿no? ¿Qué pH tiene el jabón neutro? 7. ¿Qué pH tiene la cosa vagina? ¿No? El vestíbulo, pH vaginal. Hay que lavarse los ojos como tiene el líquido que tiene un pH ácido, ¿no? Bueno, entonces eso significa proteger la barrera, ¿no? Entonces hay que, ya a veces está ya empezamos a dar corticoides locales como una betamidazona, lo de la zona es un corticoide fuerte, calma la picazón. La idea es romper ese círculo vicioso calmando el público. Y van bien, van bien. El otro, lo que decía el líquido escleroso, esto sí es importante, es una lesión blanca de la forma más frecuente, es una lesión crónica asociada al adelgazamiento de la piel. Hay un adelgazamiento de la piel, es que la piel bilateral de la piel es conocida y causa mucho fluido, una sensación de ardor, de quemazón, hay dispareunia. Puede complicarse cerrando los labios. La vagina no se afecta, como en el líquido plano. En el líquido plano la vagina sí se afecta, como una complicación. Acá no se afecta, pero sí cierra los labios. El problema es que el 4% progresa a carcinoma de células escamosas. Líquido escleroso, peligroso. Miren cómo se complica y puede cerrar los labios. No sé si esto es como una encimita fácil, lo liberamos y lo solucionamos y empezamos a darle corticoides. ¿No? A veces yo estoy con betamidazona, igual dice en la literatura, clobetasol, que es súper potente, pero tiene delgado. Hay que saberlo diferenciar. Es blanquecino al principio y se puede confundir con el vitíligo. El vitíligo es una despigmentación solamente. Si ustedes se fijan bien en las lesiones del vitíligo, hay una alteración en el adelgazamiento de la piel. Es diferente, que además es bilateral. Cuando está inflamado. Entonces le damos pues antiinflamatorios corticoides tópicos, como clobetasol, por ejemplo, y siempre dan los corticoides tienen que ser un principio dermatológico y de la cantidad que uno se debe dar por cada dosis es de una palanca, ¿no? El tamaño de una palanca. Y esto es lo que se van a si al líquido escleroso le tenemos miedo porque lleva el cáncer, un 4% cáncer vulvar, al líquido plano le tenemos miedo porque es deformante, cierra la vagina. Es una enfermedad inflamatoria de que es conocida el células T. Hay no solamente la diferencia, como le decía anteriormente, no solamente se presenta en la vulva, se presenta en otras partes del cuerpo. En la cara, en el cabello, etc. Hay lesiones hematógenas, las lesiones de líquido escleroso son blancas, la mayoría de ellas son rojas. Y
Y hay también igual ardor, disfuria, dispareunia. Y si nosotros le ponemos una lupa, como les digo, a veces utilizamos lupa para ver esto, pero tenemos acá unas estrías que se llaman estrías de Whitman. Los dermatólogos lo ven así. Y eso es lo que da el diagnóstico de Lipin blanco. Entonces, si tenemos alguna duda, toda lesión de este tipo que no podemos diagnosticar bien, podemos biopsiarla. La biopsia lumbar es sumamente fácil. Los especialistas, los ginecólogos tienen temor de hacer una biopsia lumbar. Es sencilla, nosotros con un poquito de anestesia oral, con un bicril le levanta, le corta y con el mismo bicril le pone un punto listo y le manda patología y nos esclarece todo eso. Miren cómo se presentan estas lesiones aquí en la vagina, pero también se presenta en la boca, ¿no? Y el tratamiento es parecido con que es igual el cáncer, los corticoides, el clobetación, empezamos con una betación y luego pasamos a la clobetación. A veces para cuando se estrecha la vagina, hidrocortisona por vía en módulos y dilatamos pues, la vagina con hay que hacer la diferenciación clínica como el vitíligo vulvar, ustedes saben que es una despigmentación solamente el vitíligo vulvar por hacer el test de melanocito. Es un trastorno hereditario, un trastorno predominante, un tercio de la idea. No tiene ninguna molestia, al contrario del escleroso, no tiene nada, y todo. Y bueno, no tiene ética, ¿no? Aquí ya antes no se trataba, ahora se trata de un vitíligo unilateral. Despigmentación solamente. Ahora todo esto se trata de vamos a decir. Hay lesiones oscuras, por ejemplo, de la pigmentación que se dividen en melanosis y en negros. Las lesiones benignas son melanosis y las malignas es el melanoma. Pero estas melanosis son de aspecto múltiple, geográfico, son lesiones oscuras. Si ponemos una lupa, vemos que tiene un lóbulo marrón y es alineado que voy a indicar, y simplemente hay un aumento de la melanina en la capa basal, benigna. Estos que son los narcisos también son lesiones son nervios únicos, policromados, simétricos, no tienen nada de malignidad a cambio de esto, ¿no? Los melanomas tienen ustedes, los melanomas. Son lesiones únicas, polimórficos, todas negras, irregulares, de bordes, cumplen con estos, las dermatologías, la BCDE, que significa máximo, asimétricos, bordes irregulares, con cambio de color, antes había muy negros, ahora son muy negros, tienen más de 5 milímetros y evolucionan pues creciendo. Esto es cáncer. Y para terminar, el cáncer de vulva, ¿no es cierto? Hay que saber diferenciar también. El cáncer de vulva tiene también lesiones como el cáncer de cervix tiene lesiones premalignas de cáncer intraepitelial, el vulva también. Y la idea es pues, para tratar de diagnosticar siempre las lesiones precancerosas, lesiones no invasivas, lesiones que se limitan. Una vez que atraviesan la capa basal ya son cáncer invasor, ¿cierto? La idea es tratar los talleres iniciales. Se le llama neoplasia intraepitelial vulvar, los famosos BIM. Ustedes van a escuchar cuando hablan de cáncer vulvar, que siempre mantiene así como hablamos del líder de bajo grado, del líder de alto grado del cuello, acá le llamamos BIM. ¿Ya? Neoplasia intraepitelial. La enfermedad de Fayette es una cosa muy monstruosa, pero que hay una funcionalidad y el cáncer, ¿no? El diagnóstico y tratamiento adecuado de lesiones tiene como la prevención del cáncer. Entonces, las lesiones premalignas, que la BIM, BIM tipo usual, que está asociado a la lesiones del papiloma, es tipo usual. Y el BIM tipo diferenciado que está asociado a la lesiones escleroso y a la les decía que el líquido escleroso, el temor que le tenemos a la líquido escleroso es que se va al cáncer, ¿cierto? Cáncer del demonio. Está, pues, el BIM, tipo diferenciado y tipo usual. El diferenciado tiene como antecedente ese cáncer, ese líquido escleroso.
Y hay otros no clasificados, ¿no? Un cierto nombre hecho, pero fundamentalmente bícico usual y bícico diferencial. Lo mismo ustedes que tablita donde fácilmente no hay mucho tiempo para poner más figuras, pero quiero que tengan claro que la diferencia entre estos dos, el PIN usual y el PIN diferencial. El PIN usual es en mujeres jóvenes, 20-40 años, a diferencia del diferencial que es de 40 años. La presencia de VIH en el PIN usual, como les decía, en cambio acá, la presencia de antecedente de escleroso o de alguna otra lesión. Hay condilomas acá lógicamente por el VIH. Hay una citología anormal, los condilocitos, puede presentarse aquí en el usual. Hay inmunodepresión, VIH en el usual, acá no hay. Hay focos lesionales múltiples, en el PIN diferenciado hay una sola lesión. No, en cambio, en el que se presenta en el VIH hay lesiones múltiples. Hay neoplasia del tracto asociada al tracto gastrointestinal en el PIN usual, acá no. Está asociada con dermatosis inflamatoria, acá, ¿cierto? Dermatosis inflamatoria, líquen esclerosis, todo eso de dermatosis inflamatoria. Y la diferencia está en que esto, si bien es cierto, es más frecuente, el pronóstico es favorable. Y acá pues el pronóstico es desfavorable cuando proviene del líquen esclerosis, ¿no? Los marcadores moleculares PVH 1416, glucosito 53 y el riesgo de cáncer escamoso es 6% acá y 33% en el PIN diferencial, ¿no? Por eso siempre nosotros tenemos que proponer a que las mujeres se exploren los genitales, siempre. Es la mejor forma de verse, esto se puede ver bien, pero con un espejo se puede inclinar así y aprender a conocer cómo es su vulva, qué características tiene. Porque no solamente existe la parte inferior, sino también la parte posterior, que es más difícil visualizarse cuando se agachan. Un espejo es una buena alternativa. Y el cáncer, pues el cáncer de vulva en general es el cáncer ginecológico menos frecuente, 1 a 2 casos por 100.000 por año, 4% de los cánceres de cuerpo genital, 0.6% de todos los cánceres de la mujer, la mayoría de mujeres blancas son menopáusicas y actualmente aumentado por el VIH, por el tabaco. Dicen el tabaco, a la gente que frecuentemente consume menos ahora, fuma menos. Etiología del factor biológico responsable del cáncer de la vulva no es claro, el lesiones inflamatorias vulvares, líquen, tiene que le ponga el PIN, está el maligno. Entonces, ¿cuál es la lesión? ¿Cómo podemos pensar que es una neoplasia de vulva cuando hay una tumoración interna, o cuando hay una úlcera, cuando hay una fibrosis, cuando hay sangrado en una lesión de la vulva, cuando hay una masa, cuando hay hipercoratosis y cuando hay coloración blanca, gris, roja o café? El diagnóstico hay que hacer una inspección de la vulva, hacer una vulvoscopía, sea con lupa. Se puede emplear ácido acético a 2-3%, menos sensible que en el diagnóstico del cáncer de cuello uterino. Y pues la biopsia mandatoria. Y para que sepan, finalizando, el cáncer epidermoide de ser del 86%, el melanoma 4.8%, el carcinoma indiferenciado 3.9%, el sarcoma 2.2%, células basales 1.1%. Y nosotros siempre mandamos a patología, cuando sacamos una glándula de Bartolina, la mandamos a patología porque cuando recidiva, sangra, molesta, se inflama, no hay que ser que sea un cáncer.